Si paseas por el distrito financiero de Londres hoy, verás una fortaleza. Es un edificio enorme con paredes sin ventanas que parecen la ladera de un aclafilado. Ocupa una manzana entera. Está custodiado por hombres con fracs rosas y sombreros de copa. Se le conoce como la anciana de Threadneedle Street. Es el Banco de Inglaterra. Al contemplar este edificio, sentimos una sensación de permanencia. Sentimos que siempre ha estado ahí. Sentimos que es la piedra angular de la estabilidad. Imaginamos que fue fundado por hombres prudentes, hombres de pelo blanco y relojes de bolsillo de oro, hombres que creían en el ahorro, la frugalidad y la cautela. Pero esto es una ilusión. La verdad es que el Banco de Inglaterra no nació de la estabilidad, nació de la desesperación. No fue fundado por un santo, fue fundado por un pecador, y no fue creado para ahorrar dinero, fue creado para imprimirlo de la nada. La historia del nacimiento de la banca central no es una historia de economía, es una historia de guerra, es una historia de revolución, y en el centro de ella se encuentra un hombre llamado William Paterson, un hombre que era en parte visionario, en parte estafador y en parte pirata. Para entender cómo comenzó nuestro mundo moderno de deuda, debemos remontarnos al año 1694. Londres en 1694 no era un lugar de orden, era una ciudad de barro, humo y ruido. Era una ciudad recuperándose del gran incendio y la gran plaga. Era una ciudad repleta de comerciantes, ladrones y espías, pero sobre todo era una ciudad en quiebra. El rey de Inglaterra era Guillermo III, era un holandés que había ascendido al trono en la gloriosa revolución unos años antes. Era un hombre frío y serio, tenía una obsesión en la vida, quería destruir al rey Luis XIV de Francia. Luis XIV era el rey Sol, era el monarca más poderoso de Europa, vivía en el esplendor de Versalles, tenía el ejército y la armada más grandes y quería dominar el mundo. Guillermo III estaba decidido a detenerlo. Arrastró a Inglaterra a un conflicto masivo conocido como la Guerra de los 9 años. Fue una guerra que se extendió por todo el continente. Hubo batallas en Flandes, hubo batallas en Irlanda, hubo batallas a alta mar. Pero la guerra es cara. En el siglo XVII la guerra se estaba volviendo industrial. Requería miles de cañones, requería toneladas de pólvora, requería flotas de navíos de línea y requería un ejército de 50.000 hombres que necesitaban ser alimentados, vestidos y pagados todos los días. Inglaterra no tenía el dinero. El tesoro inglés estaba vacío. El sistema tributario era medieval. El rey intentó grabar las ventanas, intentó grabar la sal, intentó grabar la tierra, pero nunca fue suficiente. Los soldados no recibían sus salarios, los proveedores se negaban a enviar alimentos, los barcos se pudrían en el puerto. La situación era crítica. En 1690, la Armada francesa había derrotado a las flotas inglesa y holandesa en la batalla de Beachy Head. Por un momento pareció que los franceses iban a invadir Inglaterra. El pánico cundió en las calles de Londres. El rey Guillermo necesitaba oro y lo necesitaba ya. Fue a la ciudad de Londres. La ciudad era la milla cuadrada donde vivían los comerciantes y los orfebres. Estos eran los ricos del reino. En el pasado, cuando un rey necesitaba dinero, acudía a los orfebres y les pedía un préstamo. Los orfebres le prestaban monedas de oro y el rey prometía devolvérselas con impuestos más tarde. Pero los orfebres estaban cansados de los reyes. Sabían que los reyes eran malos deudores. El rey Carlos II, tío del actual rey, había incumplido sus deudas en 1672. Simplemente se había negado a pagar a los orfebres. Lo llamó la parada del tesoro. Arruinó a muchas familias de banqueros. Así que cuando Guillermo vino a pedir dinero, los orfebres se cruzaron de brazos. Exigieron tasas de interés del 20% o 30%. Exigieron garantías. Trataron al rey de Inglaterra como a un mendigo. El gobierno intentó emitir deuda usando palos de madera. Estos se llamaban palos de conteo. Eran trozos de madera de sauce con muescas talladas para representar la cantidad de dinero adeudado. El palo se partía por la mitad. El gobierno se quedaba con una mitad y el acreedor con la otra. Era un sistema primitivo.
No se puede librar una guerra moderna con palos de madera. El gobierno estaba desesperado. Estaban perdiendo la guerra porque no podían pagar las cuentas. Necesitaban un milagro. Y fue entonces cuando William Paterson entró en la sala. William Paterson es una de las figuras más misteriosas de la historia financiera. Nació en Escocia en 1658. Provenía de un entorno humilde, pero era un hombre de inmensa ambición y energía incansable. De joven, dejó Escocia y se fue a América. Pasó años en el Caribe. Vivió en las Bahamas y Jamaica. Lo que hizo allí es tema de debate. Afirmaba ser comerciante y predicador. Pero los rumores en Londres decían otra cosa. Los rumores decían que era un bucanero, un pirata. El Caribe, en la década de 1680, fue la época dorada de la piratería. Era un lugar donde los hombres hacían fortunas de la noche a la mañana apoderándose de galeones españoles. Era un lugar donde las leyes europeas no se aplicaban. Paterson ciertamente tenía la mente de un pirata. Entendía el riesgo, entendía el apalancamiento, entendía que si quieres ganar a lo grande, tienes que apostar a lo grande. Cuando regresó a Londres, era un hombre rico. Vestía ropa elegante, hablaba rápido, tenía 1000 ideas. Era lo que hoy llamaríamos un promotor, un hombre que podía vender hielo a los esquimales. Observó la situación del rey Guillermo y vio una oportunidad. Vio que la antigua forma de pedir dinero prestado estaba rota. Los orfebres eran demasiado pequeños. Sus bólvedas eran demasiado limitadas. Paterson había visto algo en sus viajes. Había estado en Ámsterdam. Había visto el Banco de Ámsterdam. Sabía que los holandeses podían pedir dinero prestado mucho más barato que los ingleses, porque tenían un banco público. Pero Paterson quería ir un paso más allá que los holandeses. Propuso crear una empresa privada, una compañía de comerciantes. Esta empresa recaudaría $1.200.000 en oro de inversores privados. Era una suma colosal de dinero. Era más de lo que el rey podía recaudar en un año de impuestos. La empresa entonces prestaría todo ese oro al rey, todo. A cambio, el rey pagaría a la empresa un interés del 8% anual. Hasta ahora, esto parece un préstamo normal. Un préstamo muy grande, pero un préstamo al fin y al cabo. Pero aquí está el giro. Este es el truco de magia que Paterson inventó. Le pidió al rey que le diera a la empresa una carta real, y en esta carta solicitó un privilegio especial. Solicitó el derecho a emitir billetes por el valor del préstamo. Permítanme explicarles qué significa esto, porque es el secreto del dinero moderno. Paterson decía que aunque la compañía le había prestado su oro al rey y éste se había gastado en pólvora y barcos, la compañía aún podía actuar como si tuviera el dinero. Podían imprimir papeles que decían, prometo pagar al portador, a su demanda, la suma de 1 libra. Y como estos billetes estaban respaldados por la deuda pública, la gente confiaría en ellos. Los usarían como dinero. Esto significaba que la compañía podía prestar el dinero 2 veces. Le prestaban el oro al rey y luego los billetes al público. Ganaban intereses del rey, ganaban intereses del público. Era alquimia. Era crear dinero de la nada. Paterson lo llamó el fondo de crédito. Su famosa frase, el banco se beneficia del interés sobre todo el dinero que crea de la nada. Hoy lo llamamos banca de reserva fraccionaria. Lo llamamos moneda fiduciaria. Pero en 1694 fue revolucionario y para mucha gente fue aterrador. El establishment odiaba la idea. Los conservadores, los terratenientes, la odiaban porque creían que daría demasiado poder a los comerciantes. Creían que el dinero debía basarse en la tierra y el oro, no en promesas en papel. Los orfebres la odiaban porque los dejaría sin negocio. Advirtieron que este nuevo banco se convertiría en un monstruo. Dijeron que compraría todas las tierras de Inglaterra. Dijeron que esclavizaría al rey a un grupo de banqueros anónimos. Pero al rey Guillermo no le importaba la filosofía, le importaba ganar la guerra. Analizó el plan de Paterson y solo vio una cosa, 1.200.000 libras. Vio una flota de barcos nuevos, vio soldados pagados, vio la derrota de Francia. Así que dio luz verde. El gobierno aprobó la ley de tonelaje de 1694.
Se llamó así porque incluía nuevos impuestos sobre el tonelaje de los barcos para pagar los intereses del préstamo. Dentro de esta factura fiscal se encontraba la carta del gobernador y la compañía del Banco de Inglaterra. Ahora, Patterson tenía que demostrar que su idea funcionaría. Tenía que reunir el dinero. Los libros de suscripción se abrieron el 21 de junio de 1694. La ubicación era el Mercer Hall en Cheapside. Patterson y sus asociados estaban nerviosos. ¿Confiarían los londinenses en este nuevo invento? ¿Entregarían su oro por un papel y una promesa? La respuesta fue electrizante. Fue la primera gran fiebre financiera de Londres. Los comerciantes, los abogados, las viudas, los aristócratas, todos hicieron fila para comprar acciones del banco. El rey y la reina fueron los primeros en suscribir. Aportaron 10.000 libras. Esto le dio el sello real de aprobación. La suma total de 1.200.000 libras se recaudó en tan solo 11 días. Fue un milagro. El dinero llegó a raudales. Los empleados apenas podían contar las monedas con la suficiente rapidez. Patterson estaba triunfante. Había logrado lo imposible. Había capitalizado el esfuerzo bélico en menos de 2 semanas. El oro fue trasladado inmediatamente al tesoro público. Se cargó en carros y se envió al ejército en Flandes. Casi de noche a mañana, la marea de la guerra comenzó a cambiar. Los soldados ingleses cobraron. Los proveedores cobraron. La armada fue reacondicionada. El rey Luis XIV en Versalles quedó conmocionado. No podía entender de dónde venía esa pequeña isla. Inglaterra era el rey más rico de Europa, pero su tesoro se estaba agotando. Imponía impuestos a sus campesinos hasta la inanición, pero Inglaterra había encontrado una manera de acceder al futuro. Estaban librando la guerra del crédito. William Patterson se convirtió en director del nuevo banco. Era el hombre del momento. Recorrió las calles de Londres como un conquistador. Pero como suele ocurrir con los visionarios, a Patterson se le daba mejor empezar que dirigir. El nuevo Banco de Inglaterra se instaló en la sala de ultramarinos. Contrataron a 17 empleados y a un portero. Empezaron a emitir los primeros billetes. Estos no eran como los billetes de 20 que llevas hoy en la cartera. Eran grandes billetes manuscritos. Los firmaba el cajero. A menudo eran por cantidades inusuales, como 55 libras y 6 chelines, pero funcionaban. Los comerciantes los aceptaban. El comercio de Londres comenzó a fluir con mayor fluidez. Sin embargo, Patterson no estaba satisfecho. Era un hombre que necesitaba acción. El día a día de la banca le resultaba aburrido. Sentarse en reuniones para discutir los tipos de interés no era para él. Empezó a chocar con los demás directores. Estos eran hombres serios y sobrios. Eran grandes figuras, no comerciantes ni políticos de pacotilla. Querían dirigir el banco con cuidado. Patterson quería arriesgarse. Quería usar el dinero del banco para financiar otros proyectos. Propuso un fondo para los huérfanos de Londres que sonaba caritativo, pero en realidad era un vehículo de inversión de alto riesgo. Los demás directores estaban horrorizados. Se dieron cuenta de que tener a un expirata en la junta directiva del Banco Central era un lastre. Un año después de fundar el banco, William Patterson fue expulsado. Se vio obligado a dimitir, vendió sus acciones y abandonó la institución que había creado. Es una de las grandes ironías de la historia. El padre del Banco de Inglaterra fue despedido por su propio hijo antes de que éste pudiera siquiera caminar, pero Patterson no desapareció. Volvió a sus viejos sueños. Se le ocurrió una idea aún mayor, una idea que eventualmente destruiría la economía de su tierra natal, Escocia. Ideó un plan Dariano. Pero esa tragedia es para otra historia. De vuelta en Londres, el Banco de Inglaterra enfrentaba su primera lucha por la supervivencia. Era el año 1696. El banco tenía solo 2 años y estaba a punto de enfrentarse a una tormenta perfecta. El problema era la moneda de plata. Durante siglos, la moneda de Inglaterra había sido el penique y el chelín de plata. Pero había un defecto en el diseño de las monedas. Tenían bordes lisos. Esto significaba que los ladrones podían cortar los bordes. Usaban tijeras y cortaban un pequeño anillo de plata del exterior de la moneda. Luego la limaban para que volviera a parecer redonda. Guardaban los recortes y los fundían en lingotes. Gastaban la moneda recortada a su valor nominal.
Durante décadas, esta práctica había destruido la moneda. Para 1695, el chelín promedio en circulación había perdido la mitad de su peso. Era un disco de metal delgado y deforme. La gente estaba perdiendo fe en la moneda. Los comerciantes se negaban a aceptarlas. Hubo disturbios en los mercados. El gobierno decidió que tenía que arreglarlo. Decidieron retirar todas las monedas antiguas y acuñar nuevas. Monedas nuevas con bordes fresados que no se podían recortar. Esta fue la gran reacuñación. Fue una idea noble, pero la ejecución fue un desastre. El gobierno desmonetizó las monedas antiguas antes de haber acuñado suficientes nuevas. De repente, no había plata en Londres. El efectivo desapareció. La gente entró en pánico. Corrieron a los bancos a retirar sus depósitos. Querían su dinero. Pero recuerden el secreto del Banco de Inglaterra. Le habían prestado el dinero al rey y el oro había desaparecido. Solo tenían papel moneda. El 6 de mayo de 1696 comenzó la corrida bancaria. Una multitud de ciudadanos furiosos se reunió frente a la tienda de comestibles. Agitaron sus billetes y exigieron oro. Los directores del banco estaban aterrorizados. Revisaron sus bóvedas. No tenían suficiente moneda para pagar a todos. Si quebraban, el banco quebraría. La financiación de la guerra del rey se derrumbaría. Los franceses ganarían. Los directores tomaron una decisión desesperada. Suspendieron parcialmente los pagos. Dijeron al pueblo que solo podían pagar el 10% del valor de los billetes en efectivo. Para el resto, emitieron pagarés. Fue un impago en todo menos en el nombre. Los enemigos del banco aplaudieron. Los orfebres que habían sido marginados estaban encantados. Esperaban que esta arrogante nueva empresa desapareciera. Pero el banco tenía amigos poderosos. El gobierno sabía que no podía permitir que el banco quebrara. El ministro de Hacienda, Lex Cajero, intervino. Ordenó a los recaudadores de impuestos que aceptaran billetes del Banco de Inglaterra para el pago de impuestos. Esta fue la jugada maestra. Al hacer que los billetes fueran válidos para los impuestos, el gobierno obligó a la gente a usarlos. Creó una demanda de papel. Si necesitabas pagar tus impuestos, necesitabas un billete. Por lo tanto, el billete tenía valor. Esto estableció un principio que se mantiene vigente hasta el día de hoy. El valor de una moneda proviene del hecho de que el gobierno la exige para los impuestos. El banco sobrevivió la crisis de 1696, pero estuvo a punto de ser derrotada. Fue durante esta crisis que otra figura famosa entró en la historia: Isaac Newton. Sí, el hombre que descubrió la gravedad. En 1696, Newton se mudó de Cambridge a Londres para convertirse en director de la Real Casa de la Moneda. Su trabajo consistía en supervisar la producción de las nuevas monedas de plata. Era el responsable de resolver la escasez de efectivo. Newton se tomó el trabajo en serio. Se convirtió en detective. Persiguió a los falsificadores y a los clippers. Los interrogó en la Torre de Londres. Envió a hombres a la horca. Newton comprendió que para que el nuevo sistema financiero funcionara, tenía que haber confianza. El papel del banco y la plata de la Casa de la Moneda debían estar fuera de toda sospecha. Mientras Newton manipulaba las monedas, el Banco de Inglaterra manipulaba su poder político. Se dieron cuenta de que su supervivencia dependía de ser útiles al Estado. Se convirtieron en los banqueros del gobierno. Gestionaban la deuda nacional. Cada vez que el rey necesitaba dinero para una guerra, y hubo muchas guerras en el siglo XVIII, acudía al banco. El banco imprimía más billetes. El ejército obtenía más suministros. El imperio británico se expandía. Era una relación simbiótica. El banco financiaba el imperio y el imperio protegía al banco. Para el siglo XVIII, el Banco de Inglaterra se había trasladado a su sede permanente en Threadneedle Street. Construyó las murallas de la fortaleza, contrató a los guardias, se convirtió en el símbolo del poder británico. Pero el espíritu pirata de William Paterson nunca se ejerció plenamente. El banco seguía siendo una empresa privada. Era propiedad de accionistas. Su principal objetivo era obtener beneficios. Y esta tensión entre el beneficio privado y el deber público conduciría a la siguiente gran catástrofe: la burbuja de los mares del sur.
La Compañía de los Mares del Sur, rival del Banco de Inglaterra, fue creada en 1711. Intentó copiar el modelo de Patterson. Se hizo cargo de la deuda pública a cambio de un monopolio del comercio con Sudamérica. El Banco de Inglaterra odiaba a la Compañía de los Mares del Sur. Libraron una encarnizada guerra por el control de las finanzas gubernamentales. En 1720, las acciones de la Compañía de los Mares del Sur se dispararon. Fue una locura que se apoderó de toda la nación. El precio pasó de 100 a 1000 en cuestión de meses. El Banco de Inglaterra estuvo tentado a sumarse a la locura. Casi se fusionó con la Compañía de los Mares del Sur. Si lo hubieran hecho, el banco se habría derrumbado al estallar la burbuja. Pero en el último minuto, el banco se retiró. Se mantuvieron al margen. Cuando la crisis llegó a finales de 1720, destruyó las fortunas de miles de personas. Llevó a la bancarrota a aristócratas y científicos, incluido el propio Isaac Newton. La Compañía de los Mares del Sur cayó en desgracia, pero el Banco de Inglaterra se mantuvo en pie. Como habían sobrevivido a la crisis, se les consideraba el único refugio seguro. Se convirtieron en el prestamista de última instancia. Fue entonces cuando el banco realmente se convirtió en un banco central. No era solo un banco para el gobierno, se convirtió en el banco para otros bancos. Cuando otros bancos se vieron en problemas, acudieron a Threadneedle Street en busca de rescate. El sistema que William Patterson inventó en una cafetería en 1694 se había convertido en el sistema operativo del Imperio Británico. Permitió a Gran Bretaña, una pequeña nación insular, superar sus posibilidades. Permitió a Gran Bretaña gastar más que Francia en las guerras napoleónicas. Napoleón, famosamente, llamó a Gran Bretaña una nación de comerciantes. Lo dijo como un insulto, pero no comprendía el poder del Banco de los Comerciantes. Mientras Napoleón tuvo que saquear los países que conquistó para pagar a sus tropas, Gran Bretaña podía simplemente emitir un nuevo bono y movilizar la riqueza del futuro para librar las batallas del presente. En 1815, en la batalla de Waterloo, fueron el oro y la deuda británicos los que derrotaron al emperador francés. William Patterson murió en 1919. Murió en la pobreza. Sus grandes planes habían fracasado en su mayoría. La colonia de Darien fue un desastre. Fue olvidado en gran medida. Pero su invento conquistó el mundo. Otras naciones observaron el éxito de Gran Bretaña y se dieron cuenta de que también necesitaban un banco central. Napoleón fundó el Banco de Francia en 1800 para copiar el modelo inglés. Alemania fundó el Banco del Reich. Japón fundó el Banco de Japón. Y finalmente, tras un siglo de resistencia, incluso Estados Unidos capituló. Durante mucho tiempo, Estados Unidos se resistió a la idea de un banco central. Recordaban las advertencias de los padres fundadores, como Thomas Jefferson, quien decía que los establecimientos bancarios eran más peligrosos que los ejércitos permanentes. Pero en 1913, un grupo de banqueros se reunió en secreto en la isla del Chacal. Redactaron el plan para la Reserva Federal. La Reserva Federal es descendiente directa del Banco de Inglaterra. Opera según el mismo principio. Es una asociación entre los bancos privados y el gobierno. Crea dinero a partir de la deuda. Cuando hoy ves un billete de dólar o de libra, estás viendo un instrumento de deuda. Estás viendo un trozo de papel que representa una promesa, y esa promesa comenzó con un pirata. Es un legado extraño. William Patterson fue un hombre que vivió al margen de la ley. Era un especulador, un arriesgado, y aún así construyó la institución más conservadora del mundo. Pero quizás no sea tan extraño. Quizás se necesite ser un pirata para comprender la verdadera naturaleza del dinero. Patterson comprendió que el dinero no es oro. El oro es solo un metal. Es pesado, es difícil de mover, es limitado. Patterson comprendió que el dinero real es confianza, es creencia. Es la creencia de que el Estado sobrevivirá, la creencia de que la economía crecerá, la creencia de que el mañana será mejor que hoy. Al convertir esa creencia en papel, Patterson desencadenó el motor del capitalismo moderno, pero también desencadenó un monstruo. Creó un sistema donde la deuda es esencial. En el sistema del Banco de Inglaterra, si se pagaran todas las deudas, no quedaría dinero. El dinero es la deuda. Por eso la deuda nacional de Gran Bretaña y Estados Unidos nunca disminuye, solo sube. Tiene que subir. Para imprimir más dinero, hay que emitir más deuda. Es una espiral de la que nunca podremos salir.
Seguimos viviendo en el mundo de William Patterson, un mundo donde financiamos nuestras guerras, nuestros estados de bienestar y nuestras carreteras con la promesa del futuro. Pedimos prestado a nuestros nietos, igual que el rey Guillermo pidió prestado de los futuros ingresos fiscales de Inglaterra. Algunos dicen que esto es un castillo de naipes, dicen que con el tiempo la confianza se romperá, dicen que un día la gente irá al banco a exigir algo real y no encontrarán nada. Puede que tengan razón, pero durante 330 años, la casa que Patterson construyó se ha mantenido firme. Sobrevivió al reciente, sobrevivió a la burbuja de los mares sur, sobrevivió a Napoleón, sobrevivió a 2 guerras mundiales, sobrevivió a la Gran Depresión. El Banco de Inglaterra sigue en pie en Threadneedle Street. Ahora es un poco más grande, las paredes son más gruesas, pero el corazón de la máquina es el mismo. Es una máquina que convierte la ambición de una nación en moneda. Así que la próxima vez que uses una tarjeta de crédito, pidas una hipoteca o mires el reloj de la deuda nacional, piensa en William Patterson, el escocés que entró en la ciudad de Londres con la arrogancia de un pirata y le vendió al rey un sueño, el sueño de que puedes tener todo lo que quieras hoy si prometes pagarlo eternamente. Para comprender realmente la máquina que construyó William Patterson, tenemos que ver lo que destruyó. Tenemos que observar el sistema que la precedió. Durante cientos de años, antes del Banco de Inglaterra, el corazón financiero del gobierno británico no era una bóveda bancaria, era un trozo de madera. Se llamaba palo de conteo. Eran palos de sauce de unos 20 centímetros de largo. Cuando el rey pedía dinero prestado o recaudaba impuestos, los empleados de Hacienda tomaban un palo y le hacían muescas. El ancho de la muesca indicaba la cantidad de dinero. Una muesca gruesa equivalía a 1000 libras. Una muesca fina equivalía a un penique. Una vez talladas las muescas, el palo se partía por la mitad. Una mitad se entregaba al acreedor y la otra mitad se la quedaba el gobierno. A la hora de pagar, las 2 mitades se unían. Si la veta de la madera coincidía, la deuda era real. Era un sistema primitivo, era torpe, era físico, pero era honesto. No se podía imprimir más madera, no se podía inflar el valor de un palo. Un palo era un palo. Pero el nuevo sistema del Banco de Inglaterra era diferente. Era abstracto. Se basaba en papel, tinta y fe. Cuando el Banco de Inglaterra llegó al poder, los palos de conteo se volvieron obsoletos. Se amontonaron en el sótano de los edificios gubernamentales. Para el siglo XIX había millones. Se estaban pudriendo. Ocupaban espacio. En 1834, el gobierno decidió deshacerse de ellos. Eran reliquias de un mundo antiguo, un mundo anterior a la banca central, así que ordenaron a los obreros que los quemaran. Los obreros arrojaron los palos a los hornos bajo la Cámara de los Lores, pero la madera estaba vieja y seca, ardía demasiado. El fuego se descontroló, se extendió a los paneles, se extendió al tejado. En la noche del 16 de octubre de 1834, el Parlamento británico ardió hasta los cimientos. Es un símbolo poderoso. El antiguo sistema monetario literalmente destruyó la sede del gobierno. Dio paso al nuevo sistema, el sistema de deuda, el sistema bancario. Pero esta transición no se trató solo de madera contra papel, fue una guerra filosófica, y el general al otro lado del campo de batalla fue Isaac Newton. Hablamos de Newton antes, pero su papel en esta historia a menudo se pasa por alto. Lo imaginamos como un científico con la mirada fija en las estrellas, pero durante 30 años fue el guardián y luego el maestro de la Real Casa de la Moneda. Newton era el guardián de una moneda fuerte. Creía que el dinero tenía que ser tangible, tenía que ser oro o plata. Creía que el valor del dinero provenía del metal en sí, no de la promesa de un gobierno. Mientras el Banco de Inglaterra imprimía billetes, Newton estaba obsesionado con la pureza de la moneda. Calculó el peso exacto del oro para el punto decimal. Perseguía las falsificaciones con la misma intensidad que perseguía las leyes de la física. Su mayor enemigo era un hombre llamado William Challoner. Challoner era un maestro del crimen, un falsificador que se había enriquecido inundando Londres de monedas falsas. Challoner se burlaba de Newton. Creía que podría ser más astuto que el profesor, pero Newton era implacable.
Construyó una red de espías en el submundo londinense. Iba de incógnito a bares y tabernas. Reunía pruebas. Desmantelaba sistemáticamente la operación de Challoner. En 1699, gracias al trabajo de Newton, William Challoner fue ahorcado en Tyburn. Este fue el conflicto de la época. Por un lado estaba el Banco de Inglaterra, fundado por un pirata que impulsaba el papel moneda y el crédito. Por otro lado estaba la Real Casa de la Moneda, dirigida por un científico que impulsaba el oro y estándares estrictos. Durante 200 años, estos dos sistemas existieron en tensión, el papel y el oro, el banco y la Casa de la Moneda. Gran Bretaña operaba con lo que se llamó el patrón oro. El Banco de Inglaterra podía imprimir billetes, pero estos debían estar respaldados por oro en la bóveda. Si entrabas al banco con un billete de 5 libras, estaban legalmente obligados a darte 5 libras de oro. Esto mantenía la honestidad del sistema. Puso un freno a la invención de los piratas. El banco no podía imprimir dinero indefinidamente porque eventualmente se quedaría sin oro. Pero en el siglo XX se cortó el freno. La Primera Guerra Mundial fue el punto de inflexión. El costo de la guerra fue tan alto que los gobiernos europeos no pudieron pagarla con oro. Tuvieron que imprimir más dinero que metal. Desplegaron la imprenta. Y una vez terminada la guerra, les resultó difícil volver atrás. Habían probado el poder del dinero ilimitado. En 1931, Gran Bretaña abandonó oficialmente el patrón oro. En 1933, bajo el mandato de Franklin Roosevelt, Estados Unidos confiscó el oro a sus ciudadanos. En 1971, Richard Nixon cerró la ventanilla del oro para siempre. Hoy no hay oro que respalde la moneda. La tensión terminó. El pirata ganó. Ahora vivimos completamente en el mundo de William Patterson. El dinero en tu cuenta bancaria no está respaldado por nada físico. Está respaldado por deuda. Está respaldado por la promesa de que el gobierno grabará a generaciones futuras para pagarlo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta victoria? La primera consecuencia es la inflación. Cuando William Patterson fundó el Banco de Inglaterra, una libra podía comprarte una vida digna. Hoy, una libra no compra casi nada. Desde 1694, la libra esterlina ha perdido más del 99% de su poder adquisitivo. Esto no es casualidad. Esta es una característica del sistema. Cuando el Banco Central crea dinero nuevo, diluye el valor del dinero ya existente. Es como echar agua al vino. Si tienes una cuenta de ahorros, eres tú quien bebe el vino diluido. Los economistas lo llaman el impuesto inflacionario. Es un impuesto por el que nadie votó. Es un impuesto que nunca se anuncia en un discurso presupuestario, pero es un impuesto que se lleva una pequeña parte de tu riqueza cada año. Es el precio que pagamos por el sistema de crédito. La segunda consecuencia es el ciclo de auge y caída. William Patterson era un especulador. Le encantaba el juego. Y el sistema que creó fomenta el juego al hacer que el crédito sea barato y fácil. El Banco Central anima a la gente a pedir prestado, anima a las empresas a expandirse, crea auges. Lo vimos en la burbuja de los mares sur, Lo vimos en los felices años 20, lo vimos en la burbuja.com, lo vimos en la burbuja inmobiliaria de 2008. Durante el auge, todos se sienten ricos, la bolsa sube, los precios de las viviendas suben, pero con el tiempo, la deuda se vuelve demasiado grande. No se pueden realizar los pagos, y entonces llega la crisis. Antes de la era del Banco Central, una crisis eliminaba las deudas incobrables. Era dolorosa, pero saneaba el sistema. Pero en el mundo del Banco Central no se permite que ocurra una crisis. Cuando llega la crisis, el banco interviene, imprime más dinero, rescata a los bancos en quiebra, baja los tipos de interés, pospone el problema. Esto es exactamente lo que hizo el Banco de Inglaterra en 2008 y es lo que hizo la Reserva Federal. Inundaron el mundo con billones de dólares de dinero nuevo para detener el colapso, salvaron el sistema, pero no solucionaron el problema. Simplemente aumentaron la deuda. William Patterson habría reconocido esta táctica. Es la misma táctica que usó en 1694. En caso de duda, apalancarse. En caso de duda, apostar al futuro. Pero el legado de Patterson tiene un lado oscuro. El Banco de Inglaterra fue creado para financiar una guerra, y durante 300 años, los bancos centrales han sido los mejores aliados del complejo militar o industrial. Antes de la banca central, los reyes tenían que pensárselo 2 veces antes de iniciar una guerra. La guerra significaba subir los impuestos, lo que enfurecía a los campesinos. Significaba pedir prestado oro, que era caro.
Pero con un banco central, un gobierno puede librar una guerra sin subir los impuestos inmediatamente. Pueden pagar las bombas con dinero impreso y dejar que la inflación pague la factura después. Facilita la guerra, la prolonga. Algunos historiadores argumentan que la Primera Guerra Mundial habría terminado en 1915 si el patrón oro se hubiera aplicado estrictamente. Las naciones se quedaron sin dinero, pero como podían imprimir moneda fiduciaria, pudieron continuar la matanza durante 3 años más. Millones de hombres murieron en las trincheras porque las imprentas seguían funcionando. Esta es la pesada carga de la invención de los piratas. Impulsó la economía, pero también el Estado. Entonces, ¿quién fue realmente William Paterson? ¿Fue un héroe? ¿Un genio que desbloqueó el potencial del capital y permitió a Occidente alcanzar la prosperidad? ¿O fue un villano? ¿Un estafador que atrapó al mundo en una red de deuda e inflación? La verdad es que probablemente ambos. Fue un hombre de su tiempo, una época de exploración, piratería y revolución científica. Observó el mundo estático del oro y la madera y vio un mundo dinámico de papel y crédito. Murió pobre y olvidado. Su nombre no figura en la portada del Banco de Inglaterra, no hay estatuas de él en el distrito financiero, pero su espíritu está en todas partes. Cada vez que usas tu tarjeta para comprar un café, estás usando su sistema. Cada vez que un gobierno aprueba un presupuesto deficitario, usa su sistema. Cada vez que la bolsa sube con la noticia de una bajada de tipos, bailan a su son. Todos somos marineros del barco de William Paterson. Es un barco de papel que flota en un océano de deuda. Ha navegado durante 3 siglos entre tormentas y huracanes. Nos ha hecho más ricos que cualquier otra generación en la historia. Pero el agujero está perdiendo agua, la deuda aumenta y el oro se ha agotado. Algunos dicen que la era del Banco Central está llegando a su fin. Observan Bitcoin, observan el regreso de la compra de oro por parte de países como China y Rusia y dicen que las cuentas finalmente no cuadran. Dicen que no se puede imprimir prosperidad eternamente. Si tienen razón, nos encaminamos a un ajuste de cuentas, un ajuste que hará que la burbuja de los mares sures parezca un picnic. Pero si Paterson viviera hoy, probablemente sonreiría. Probablemente nos diría que redoblemos la apuesta, nos diría que lancemos un nuevo plan, un nuevo fondo, una nueva moneda, porque para un pirata, el próximo premio siempre está a la vuelta de la esquina. El Banco de Inglaterra comenzó con un préstamo de 1.200.000 libras. Hoy, la deuda global supera los 300 billones, es la apuesta más grande de la historia del universo.